estamos trabajando, con frecuencia hablamos como si tuviéramos duda de eso, ¿no? Entonces, los anovulatorios, si no hay óvulo, no hay fecundación, por lo tanto, pues no hay todo lo demás, ¿verdad? no. Pero la otra cosa, yo digo, los que defienden la vida desde el momento de la fecundación o concepción, ¿no? Yo diría que cómo van a proteger al 50% de los óvulos que se pierden antes de la implantación. O sea, están mintiendo, porque no protegen a la vida desde el momento de la fecundación, porque 50% de esos óvulos no se implantan de manera natural y los otros 20% se pierden ya implantados. Entonces díganme qué vamos a hacer, o sea, qué van a hacer. Tienen un gran compromiso y un gran trabajo, ¿no? para resolver eso. Y la otra situación que, bueno, es una pregunta para ustedes, si los abogados o quienes están llevando a la cárcel a las mujeres de esta manera tan agresiva, pues, y con 40 años o no sé cuántos de cárceles, porque actúan, digamos, es un asesinato en no sé qué de parentesco, están actuando fuera del marco legal y están actuando de manera anticonstitucional. ¿Por qué no demandamos a esas personas, por lo menos a uno, que él no está actuando, está haciendo uso de su poder, o sea, está haciendo un abuso del poder? ¿Y por qué no los demandamos con todos los argumentos que tenemos, por lo menos a uno, para tenerlo como muestra de que si siguen haciendo las cosas de esa manera, totalmente fuera, pues, de la ley, ellos son los que están actuando fuera de la ley y están tan tranquilos allí poniendo ejemplos que otros siguen, ¿no? Nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gerardo, soy pedagogo y me gustó mucho tu intervención y me parece estupendo este folleto porque son puntos que yo creo que son muy importantes y que tenemos que llevar a cabo. Me imagino que el CLADEM ya está haciendo una investigación rigurosa en cuanto a los libros de texto, porque si bien todos estos temas de derechos sexuales y reproductivos, de nuevas familias, de matrimonio entre personas del mismo sexo, están hoy en boga, yo creo que sí, no se han incorporado en el discurso de los docentes y mucho menos en los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que el CLADEM, al decirlo aquí en este folleto, pues está dando a entender que ya se está llevando a cabo. Y también el trabajo de sensibilización que tenemos que hacer con los docentes, pero llegar más arriba, ¿no? Yo creo que la señora Gordillo, pues sí, no está muy de acuerdo en este trabajo, ¿no? Y es una lamentable situación porque pues sí se ha hablado, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género en el currículum, de incorporar nuevos planes y programas de estudio basados en la libertad, en la educación sexual, pero hay que irnos más atrás, ¿no?, en cuanto a administrativos, en cuanto a todo el sistema burocrático del país, para que se pueda llevar a cabo, porque al final la educación es ese medio, y es triste saber que nosotros somos generaciones que fuimos discriminadas y oprimidas por nuestros mismos docentes y que no tuvimos acceso a toda la información que hoy en día ya tenemos, y que sería ya muy rico empezar a hablar desde niveles sumamente básicos, pues, de estos derechos, ¿no?, y de otras posibilidades, de otras cosas. Ya, o sea, eso ya es hablar de un cambio significativo, ¿no?, de transmitir esa información, de una educación en red, ¿no?, que es desde nosotros, primero desde nosotros sensibilizarnos, conocer el tema y ya de ahí pues con el otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto sí debería de estar incluido, todos estos puntos en nuestros currículums, que son tan rígidos y que pues no quieren ceder, ¿no? Pero pues eso ya es problema de la burocracia y de los administrativos, pero pues qué buen trabajo hacer CLADEM, no lo conocía y felicidades. Celia Magaña, de Jalisco, y no vengo de CLADEM. Bueno, primero, no vengo de CLADEM, Jalisco. Bueno, primero felicitarlas a las 4 porque me pareció sumamente interesante la mesa y como muy complementaria con lo que vimos en la mañana. A mí me surgieron varias cosas que me gustaría compartirles, sobre todo a partir de la exposición de la compañera Dafne. En esto de los anticonceptivos, y me preguntaba yo cómo se
está dando este proceso de que fue una política de Estado en los 70s bastante autoritaria, todo un programa de población que tuvo una incidencia muy fuerte en una oferta garantizada de anticonceptivos, que ya sabemos que bueno, no fue tan completa ni implicó necesariamente un proceso de derechos, ¿no? Pero como a partir de los 90s, cuando sí hay esta narrativa, ¿no? O este relato ya como derechos, lo que vemos en los hechos y que a veces no considero que habíamos como perdido de vista, es que hay este abandono y esta embestida contra la oferta de anticonceptivos, ¿no? Entonces, como pensando en la mañana, decía, ¿cómo puede ser que se da un programa, una política de Estado tan vertical que incide y que bueno, reduce el promedio de número de hijos que las mujeres mexicanas tenían en los años 60 muchísimo, hacia los años desde ya finales de los 70s y los 80s, y en los 90s, cuando ya queremos apropiarnos de eso como un derecho, cuando ya se demuestra que eso nos hace más ciudadanas, personas más autónomas y más libres, entonces en los hechos viene esta embestida, ¿no? Y este abandono de todas estas cosas que suponíamos que ya estaban, ¿no? Que sí eran prioritarias para el Estado, ¿no? Eso enmarcado en lo que discutíamos en la mañana, ¿no? De cómo esta pelea por los conceptos y por los términos y cómo estas apropiaciones, reapropiaciones, expropiaciones, ¿no? de los términos. Y bueno, me parece que ese es un tema que es muy clave en muchas comunidades, sobre todo rurales e indígenas, al menos en Jalisco. Nosotras hemos encontrado que hay gente que va y pide condones y la gente de los centros de salud se enojan porque les piden condones. No hay a veces ningún otro método que esté. Entonces sí me parece que es una cosa pues muy importante y central en este momento. Bueno, yo coincido con la compañera médica. Yo les voy a compartir una anécdota. Hace como unos 15 o 16 años más o menos en Cuernavaca, hay una pareja, hay un matrimonio de ginecólogos súper afamados. No sé si todavía están trabajando en el Seguro Social en un puesto muy importante de ginecología, y aparte tienen su práctica privada. Yo supe que cualquier chava que llegaba a consulta con cualquiera de ellos dos y le diagnosticaban embarazo y se daban cuenta que era no deseado, porque pues, obviamente te dan la noticia y no lo tomas tan bien, sistemáticamente, en el momento en que la chava salía del consultorio, hablaba a casa de sus papás para notificarles a los papás el embarazo de la hija. Supe que fueron varios casos y bueno, es muy probable que ellos sigan operando de esa manera, porque ¿qué hay del secreto profesional? ¿Qué hay si el papá va a ir a valer al novio o la va a agarrar a golpes cuando ella llegue a la casa? Que ya ni siquiera va a saber que los papás ya van a estar informados. Entonces, yo creo que sí sería muy importante ir a la casa de ese tipo de anécdotas para hacer un escarmiento público, ¿no? Bueno, yo quiero hacer un par de preguntas en el área de lo jurídico, a ver qué opinas, Alma Luz. Bueno, nada más muy breves. Con los cambios que se hicieron aquí al DF, en el que nada más los hospitales del gobierno del DF y algunos están dando el servicio de la ILE, ¿de qué forma pudiéramos hacer estrategias jurídicas para obligar que a nivel federal, o sea, los sistemas de salud federal que están en el DF también proveen el servicio, ¿no? O sea, ¿qué forma jurídica, no sé si han pensado ustedes, pero a lo mejor habría que empezar por ahí, ¿no? Estrategias ofensivas jurídicas para que se haga en el DF, en todos los hospitales del gobierno federal. Y por otro lado, la defensa de las mujeres presas en los estados. Tú sabes que es carísima la defensa penal y que es muy especializada y que pues los abogados o abogadas que las van a llevar obviamente necesitan recursos. Entonces, los colectivos de mujeres, pocas tienen abogadas, pocas saben de lo penal,
O sea, ¿de qué manera? Por un lado tenemos que ver la parte de transparencia para localizar a las mujeres presas por homicidio agravado en razón de parentesco, las que están llevando el proceso por delito de aborto, pero en libertad también, ¿cómo las podemos defender? Y primero localizarlas y luego hacer una estrategia para defenderlas, ¿no? O sea, que nuestro fin último sea sacar a estas mujeres, que hay unas que llevan 10, 12 años presas. La que logró salir de Baja California llevaba 3 años esperando sentencia y su sentencia fue de 23 años, y pues pudimos entrar con los agravios y un penalista que se apiadó y llevó la defensa. Pero bueno, tenemos que pensar en conjunto que nuestro objetivo sea que no haya mujeres presas por esta situación. Bueno, me gustaría saber qué opinan las abogadas y en lo político. Mira, el tema del IMSS y del ISSSTE lo estamos analizando porque efectivamente, o sea, habría que ver qué regulación tenemos que modificar para que ellos también la prevean, o ver si mediante algún convenio administrativo se pudiera dar eso a través de la Secretaría de Salud Federal, porque como son federales, pues ya la estrategia tiene que ser otra, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo estamos estudiando y vamos a ver cómo, o mediante algún caso que tuviéramos de alguna mujer, no sé, promover como una demanda, que tuviera como argumentaciones, esto de derechos humanos y de derecho constitucional, que los médicos tengan que respetar sí o sí, no importa el nivel geográfico en el que se encuentren o la posición de autoridad que tengan, ¿no? Pero esto es un tema que estamos explorando. Dos, sobre lo de los homicidios en razón de parentesco, es un tema muy delicado, y también coincido contigo en que hay una gran necesidad de fortalecer las capacidades en los estados y sobre todo a nivel penal. Nosotros tenemos una red que estamos impulsando que se llama la red Radar 4, pero pues está más enfocada a derechos, a interrupción legal del embarazo, pero nuestra idea sería como fortalecer esa red para que pudiera llevar casos no nada más de ILE, sino de derechos reproductivos de forma amplia, y estamos haciendo un diagnóstico con así legal para que es llenado, documentado un poco más este tipo de casos de las mujeres en las prisiones, para ver qué podemos argumentar a su favor como mujeres privadas de libertad. Pero pues son temas que necesitamos discutir más. Yo acabo de regresar hace 3 semanas, entonces pues, o sea, estamos como recomponiendo las estrategias jurídicas en GIRE, entonces pues estos son 2 temas que tenemos pendientes de pensar más, ¿no? Se aceptan propuestas, sí. Bueno, pues yo me tengo que retirar, les agradezco muchísimo que se hayan soplado aquí todo el discurso, y muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Y bueno, están abiertas las puertas de GIRE, el teléfono ya creo que lo conocen, si no, consúltenos, ya tenemos blog y estamos haciendo muchas cosas padres. Bueno, muchas gracias. Y otra cosa nada más como postdata, que sí lo que quiero decir es que no podemos en el discurso decir que las legislaciones constitucionales de la vida impiden proveer anticonceptivos por esta cuestión científica que usted decía. Eso es muy importante también. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Alma. Yo creo que además su aportación fue súper importante. Esta reunión fue precisamente porque son los 3 días del dictamen de la Suprema Corte, entonces nos ayudaste muchísimo a centrarnos en ese sentido. Muchas gracias. Es cierto, estamos celebrando la sentencia. Sí, felicidades. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más entre el público. La mejor manera de celebrar estos 3 días, entonces digo estos 3 años, así que hoy estoy haciendo todos los lapsos del mundo, pero bueno, es precisamente creando estas estrategias para intercambiar las ideas. Yo creo
que la invitación que nos hizo Alma no es un asunto de una imposición de discurso, es realmente una cosa que han estudiado ellas desde hace mucho, nos están dando algunas ideas que pueden ser aplicadas, que pueden ser retomadas en cada uno de sus grupos, en cada uno de sus movimientos, y cada quien le puede dar su propia interpretación, pero creo que es importante escucharla y guardarla porque sí son cosas totalmente jurídicas que no vienen desde una ideología, sino realmente desde los derechos humanos. Entonces, pues le agradecemos mucho a Alma que ya nos escucha por su aportación. Muchas gracias de mi parte por haberme invitado. Tenemos todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Una participación más. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, provocación, porque me parece que de pronto cuando hablamos de los discursos legales tenemos una posición muy triunfalista y me parece que en las prácticas somos sujetos ilegales, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que tendríamos que hacer una serie de propuestas que nos permitieran romper la lógica que estamos reproduciendo como feministas, que es la lógica patriarcal. Entonces, como primer punto, yo propondría que tendríamos, para no disminuir las personas que son afines a estos procesos de mejora de la condición de vida de las mujeres, de las personas y las sociedades, porque creo que cuando una mujer interrumpe su embarazo, contribuye en todos esos niveles, pues tendríamos que empezar por lo primerito, que sería deshacer las identidades de género y ver cómo funcionamos a partir de una lógica política que no tiene que ver con las hegemonías que nos han impuesto desde todos estos discursos y que el jurídico sigue manteniendo y sosteniendo atrás y adelante de unas propuestas feministas. Entonces me gustaría como empezar a cambiar esa lógica como propuesta del discurso. A mí me encantaría que eso lo respondiera Lourdes, porque de hecho ayer hablaste sobre eso en tu ponencia en el coloquio anual en el PUE. Efectivamente, creo que ya lo habíamos dicho, el derecho sí tiene que moverse también del lugar. Es un proceso muy lento porque quienes crean el derecho vienen precisamente de una formación en general muy tradicional. El trabajo de la gente que estamos trabajando derecho y género en la academia ha sido ese, por eso fue este juego a partir de lo que se habló en la primera mesa, de tratar de romper con eso. La noción del género, bueno, sería como digno de otra discusión o de otra mesa. Pero bueno, algo muy breve nada más para decirte a ti, porque eso es algo en lo que constantemente estamos trabajando en CLADEM. En CLADEM decimos que usamos el derecho como una herramienta de cambio, y a mí me gusta mucho una cita que hace Rosalía Castro en el libro de Alda Facio, de Cuando el género suena, cambios trae, cuando dice: muchas mujeres están trabajando por una tajada del pastel. Yo prefiero trabajar, yo prefiero cambiar la receta, dice. No, pero dice, yo prefiero trabajar por cambiar la receta, con otros ingredientes, con otros y por otro pastel, ¿no? Algo así dice. A ver. Probablemente la cita porque la leí ayer, por eso me acuerdo. Yo entiendo que ustedes estén luchando por quedarse con una tajada del pastel. Yo no voy a hacer eso. Yo lo que quiero es cambiar la receta. Y precisamente creo que es lo que tenemos que buscar. Por eso, y insisto, eso sería como el digno más bien de un coloquio completo. La noción del género es eso, es cambiar la receta. No es cambiar la receta. No es decirles a los hombres y a las mujeres que tienen que ser de una forma u otra o que tienen que ser neutros. Neutros somos ante la ley. El respeto a la persona misma, a su identidad, a su aspecto, eso es subjetivo y pertenece a cada persona. El asunto del género, yo sé que muchas cosas no van a estar de acuerdo y yo vengo de otra escuela, pero yo sí creo que sí, lo que tenemos es que cambiar esa receta patriarcal, esa receta del sistema que está atrás del derecho, que está atrás del Estado, que está atrás de cómo nos vestimos y de cómo salimos a la calle. Pero se tiene que trabajar precisamente, y vuelvo a Ana María mil veces porque a mí me tiene fascinada con su reflexión de la mañana, tenemos que modificar los conceptos. O sea, por eso digo, no es empoderarse, es moverse de esa noción de sujeto, de sujetarse, y entonces crearte otros elementos que te vayan a formar de una manera distinta, que te lleven a otra forma de ser.
No tiene que ser, o sea, lo que estamos tratando de hacer es cambiar los roles que estaban antes. No sabemos hacia dónde vamos, porque además es totalmente subjetivo, pero en materia de derecho es difícil porque por un lado tiene que permanecer neutro para que funcione, pero por otro lado tenemos que reconocer que no es cierto que la neutralidad es total, que hay diferencias, que de hecho el mismo derecho permaneciendo neutro acaba siendo injusto, acaba afectando, acaba siendo desigual. Entonces es un trabajo muy lento, tenemos que cambiar a la gente que hace el derecho para que entiendan que hay que moverse hacia otro lado. Y eso ya es un trabajo, se los juro, titánico. Dame, no sé si tú quieres decir algo. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Al principio me da miedo el micrófono y después no lo quiero soltar. Les agradezco mucho al PUE, al Museo de la Mujer, a todos los directivos que no vamos a nombrar porque hoy nadie es nada, y pues que se vuelva a repetir el próximo año. Muchas gracias.